Ok, Habacuc 2, del verso 1 al verso 4. No somos de esa costumbre, pero en el Espíritu sentí que el velo estaba siendo puesto. Y un velo es llegado de Dios, no es construido por los hombres. Es parte del equipamiento para la iglesia que sirve al Señor. Nos estamos alejando de ser nuestro propio camino y nuestro propio Señor. Estamos reconociendo autoridad en las Escrituras. ¿Cuántos están caminando en ese espíritu? Están permitiendo que la luz llegue a dominar sus vidas, realmente a establecer una verdad. Quiero que vayas ahí a Habacuc 2, del 1 al 4, que es lo que leímos. En mi puesto de guardia estaré, sobre la fortaleza firmaré el pie, velaré por lo que se me dirá y que he de responder tocante a mi queja. Estás esperando que Dios te responda, pero yo hoy quiero que tú eleves tu corazón. Hoy no te voy a predicar sobre tus necesidades y cómo solventarlas, te voy a hablar acerca de tu ministerio. Toda la iglesia de Cristo tiene un ministerio y es predicar, testificar de las buenas nuevas del Señor. Todos. Y usted lo puede hacer de manera técnica y usted puede aprender de alguna forma a fluir en la palabra, pero no estoy hablando de eso, porque los poderes del alma son limitados. Usted puede ser persuasivo, usted puede convencer a la gente de un modo o de otro, decirle lo que te conviene. Cristo es el Señor, pero usted no es vendedor de la salvación. Usted necesita habilitar la función de iglesia testimonio o iglesia atalaya, comunicándose con Dios y recibiendo de Él ese don. Quiero que usted sepa que Cristo le ama, y si le ama, Él va a proveerle todo lo que usted requiere para funcionar bien. Pero usted necesita identificarse como iglesia, no solo como necesitado, no solo como aquel que llega y le gusta algo y se lleva del mensaje lo que puede. Si usted es una visita, usted quizás no comprenda del todo el mensaje, pero he estado hablando acerca de la iglesia creciendo delante de Dios, los mantos, las direcciones de Dios para las diferentes etapas de la iglesia. Pero siempre hay una palabra para ti. Si tú te acostumbras a visitar ministerios solo por una palabra para ti, te vas a enfermar porque no vas a ser pastoreado. Siempre vas a estar velando por tu corazón, siempre vas a estar atento a algo que agarrar. Tú no tienes que vivir así. Tú debes de pertenecer a la casa del Señor. Ese sentido de pertenencia es dado por Dios. Él te enamora para que tú te quedes en un lugar, pero Él es el que te establece para poder fructificar. No podemos dar frutos si andamos errantes. Necesitamos cortar con eso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Jehová me respondió y dijo: escribe la visión, grábala en tablas para que pueda leerse de corrido, aunque la visión tarde en cumplirse, se cumplirá su tiempo, no fallará. Diga, no fallará. No fallará. Lo que Dios te haya prometido se cumplirá dentro de condiciones específicas. Uno puede estar con las promesas durante bastante tiempo y no saber por qué no se cumplen, pero las promesas se cumplen en el orden de Dios. Si usted conoce entonces por dónde ir, por dónde caminar para agradar a Dios, las promesas se van a cumplir sin que usted las esté mencionando, sin que las lea o las recuerde. Se van a cumplir porque usted está obedeciendo a la autoridad del que estableció el trato de la iglesia en resurrección. Diga, iglesia en resurrección. Hoy puse esto precisamente para mostrar algo que sucede en el ministerio. Como estamos en la escuela de fe aprendiendo sobre estas realidades apostólicas, esta bandera se diseñó para representar un capítulo de Isaías donde habla acerca del manto sobre el pueblo de Israel. Pero antes de seguir con eso, quisiera que ustedes reconocieran en Efesios 2:11 una verdad del 11 al 22. Vamos rapidito, lea conmigo. Usted trae Biblia, traiga grabadora, traiga donde apuntar, pero venga equipado. Quiero que seas tan bautista como pentecostal, si me permites expresarme de esa manera. Bautista porque eres metódico, porque te gusta estudiar la palabra y porque retienes el consejo. Y pentecostal porque eres de impresiones proféticas y te puedes tratar con Dios de ese modo. Algo nosotros hemos
agregado de las dos denominaciones porque hemos comprendido que la verdad no está en una sola. Pero oye esta preciosa realidad. Por tanto, estoy en Efesios 2 del 11 en adelante. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne, es decir, nosotros los judíos, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, o en la carne. En aquel tiempo, diga en aquel tiempo, estabais sin Cristo. O sea, que estábamos sin Él. Pero ¿qué significa estar sin Cristo? ¿Será una experiencia sencillo? ¿Será una experiencia solo en cristianos evangélicos? ¿O será una experiencia que tiene que ver con el mandato de recibir al Señor en el corazón? Porque hay que arrepentirse de pecado, y conocer a Cristo es conocer salvación. ¿Será que ese mensaje es exclusivo de una iglesia? Muchos piensan que son la iglesia ideal, la iglesia que el Señor comisionó, y hasta ahí se quedan. Pero Cristo no le pertenece a ninguna denominación. Cristo está por encima de toda institución religiosa. Pero Cristo estableció que Él es el camino, la verdad y la vida. Y Él dijo algo acerca de todo lo que vamos a ver hoy. Alejados de la ciudadanía de Israel. Fíjense que no solamente es Cristo, sino todo lo que contiene Cristo, todo lo que está incluido en Cristo. Diga, incluido en Cristo. Todo lo que viene en el paquete es tuyo. Todo lo que está allí en Cristo es tuyo. Pero tienes que empezar a reconocer qué es. Y sencillo, no se puede hacer a través de la vía del alma. Tiene que ser una luz especial que te llegue de Dios. Podemos abrir las escrituras, muchos hombres y mujeres abren las escrituras y predican, pero la luz es poca. Uno puede tener la información correcta y no saber vivirla, porque esto tiene que ver con la conciliación de los cielos con la tierra. Sencillo, no es complejo, pero es el trono de Dios con nuestros corazones. Una conciliación. Eso es imposible para el hombre. Ningún hombre, por perfecto que sea, por bueno que sea, por justo que sea, puede lograr conciliar los cielos con la tierra. Solamente Cristo, por medio de su sacrificio en la cruz, por el significado de su sangre, por la aplicación de la palabra profética a ese estado o condición de estar crucificado, muerto, y luego ya saben lo que pasó, solo por medio de esa visión sobrenatural uno puede conocer que hay conciliación o que realmente hemos sido reconciliados. Hay personas que tratan de adaptarse al mensaje que leen en las escrituras o que se les explica, y es imposible para la carne cumplir con semejante condición. Por eso Él te ha hecho un favor. Dile a tu corazón, Cristo te ha hecho un favor. Él te puede enseñar siempre y cuando tú reconozcas autoridad. Y la autoridad llega del cielo. La autoridad es todo lo que constituye la visión para una iglesia que crece y madura en los caminos de Dios. Por eso Dios establece apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para que la iglesia crezca. Crecer es edificar. En la iglesia una visión es hacer que esa visión llegue a cumplirse, y Dios establece mensajeros con diferentes características, dones, aptitudes para que pueda la iglesia crecer. Estuvimos en un restaurante cerca de la casa y en Santa Elena, y de pronto al entrar con mis padres yo vi al que fue nuestro primer pastor, digo yo, ya en la dimensión ministerial, ahí estaba. De pronto entró el otro que tenía que ver con un tiempo especial en la vida de mi madre y había sido consiervo mío durante años. Y ese asunto tan matemático preparado por Dios, dije yo, aquí hay unción, pero es que realmente crecimos. Dios nos apartó para establecer lo propio. Claro, ¿cómo nos vieron ellos? Con enojo y con el ceño fruncido diciendo ovejas perdidas. No, nos saludaron, nos sonrieron. Hay empatía porque nos hemos despedido en paz. Pero mi madre y yo no hemos andado de iglesia en iglesia, hemos sido cautos sobre eso. La institución es necesaria, digo yo, una iglesia local, pero no nos olvidemos que la iglesia es inspiración de Dios y Él explica el misterio de la iglesia. Por eso quiero que ahondemos un poquito en el asunto del manto. Digan manto. Manto.
he puesto esta bandera como cubriendo la visión de la escuela profética que dar fruto. Está basado en San Juan capítulo 15. Pámpanos, no podemos crecer separados de Cristo. El que está unido a Cristo y permanece en la palabra se crece. Pida todo lo que quiera y le va a ser dado. Pero para alcanzar ese nivel necesitamos equiparnos. Y ese equipamiento viene del cielo. Si tú vives a expensas de a ver qué cachas, allá en enero, en agosto te entusiasmas, vuelas un rato en oración, más o menos. En noviembre es un desastre, en diciembre vuelves a hacer votos otra vez. En Semana Santa dices, quizás soy mitad católico, evangélico, anhelas ir a un templo. Es una dicotomía, es algo distorsionado, porque tú no reconoces en la autoridad en la fe que profesas, sino en apariencias. Y las apariencias nunca te van a llenar. Tú puedes estar dependiendo de algo que te parece bueno, pero no te vuelve crecido o no te vuelve una persona apta para poder reconocer toda la bendición de Dios. Quiero que sepas que con Cristo vino una nueva ciudadanía. Piensa en eso, piensa en las cosas que puedes estar ahorita palpando en tu vida. Dice, alejados de la ciudadanía de Israel, diga ciudadanía de Israel, y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Qué es estar alejado de la ciudadanía de Israel? Hay un manto que cubre Israel. Israel no se inventó a sí mismo. La primera civilización que fue trabajo de hombre para hombres, es decir, un diseño para que los hombres crecieran, fue la de Nimrod. Estamos hablando de la cuna de Babilonia. Pero cuando Dios estableció la señal profética sobre un pueblo que hoy definimos como Israel, príncipe de Dios, eso llegó de los cielos. No es que se inventaron. No es que Abraham dijo, ay, yo voy a decir que soy siervo y mis descendientes van a heredar naciones. No, lo recibió de Dios. ¿De dónde vino? Desde luego, si vino de Dios, entonces hay algo sobrenatural. Eso no cubría a Siria o a los otros dominios que existieron, pero cubrió a Israel. La palabra profética está en Israel. Sencillo no, es precioso, aparte de sencillo y complejo, es precioso. La ciudadanía tiene que ver con un elemento agregado a tu vida. Tú eres ciudadano del reino de los cielos. No eres ciudadano de Israel, eres ciudadano del reino de los cielos. Y eso ya es más alto que una nación o que una institución religiosa o una iglesia local cristiana donde se predica Jesús. Diga, reino de los cielos es más alto que lo hecho en la tierra. Por supuesto que es más alto. ¿Por qué? Porque llega de Dios y es sobrenatural. ¿Me estás oyendo? Pero no tiene que ver solo con señales, con dones. Hay gente que se enamora de los dones, se enamora de que Dios habla. Dios habla. Otros se enamoran de la sanidad. Es que Dios sana y solo hablan de eso. Otros hablan de los milagros financieros y otros están hablando de cosas porque se quedan impactados. Pero si hablamos de estructura apostólica, de las cosas que nos dejaron allí para que las cumplamos, entonces hay que entender que hay un camino a seguir y cumplir, y es el camino donde nosotros reconocemos que hay valores propios de un reino, y el reino va más allá de una iglesia local. El reino es una revelación, es algo que nace en tu espíritu, porque tu espíritu te vincula con Dios. El Espíritu de Dios toca tu espíritu, entonces tu mente es alumbrada. De pronto entiendes, diga, de pronto entiendes. No tienes que sacudir a la gente, no tienes que decirle, tú, es que tú, no. Sencillamente descansas de que así como tú fuiste despertado, el otro será despertado. Puedes dejar tranquilo a tus parientes, empezando por el que tienes a la par, que está casado contigo, a despertar en su tiempo. Pero si tú metes la carne en la obra de Dios, vas a padecer ansiedad, tu sistema nervioso se descontrola, vas a practicar algo que no es propio de un cristiano que ha sido despertado. Es la insolencia. La insolencia es querer ocupar el mando y decir, bien, ya estuvo.
es como que tú te subieras encima esa alma, a tus hijos, que a tus hermanas, que a tus sobrinos, que a tu propia mamá. Yo no los aguanto, quítame esta cruz. Nadie te mandó a tomar esa carga. Tú no eres Cristo. Cristo se pone 1 millón aquí en el hombro y dice, se pone 100 millones de personas y dice, 800, si hubieran habitantes en otras estrellas, se los pone todos encima porque Él es Cristo. Pero usted y yo necesitamos reconocer los límites en lo sobrenatural. Por eso reino significa gobierno. Alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Diga pactos de la promesa, no solo es uno, son varios pactos de la promesa. Pactos de la promesa. Usted ya tiene una visión de pactos, pero tiene que conocerla. Usted no tiene por qué adquirir ciudadanía. No hay aquí una embajada en los cielos. Inscríbame, por favor. Apóstol, anóteme ahí con toda mi familia, que no me quiero perder el final. Estos tiempos están turbulentos. No, eso lo recibes automático en Cristo Jesús. Pero la visión debe de llegar a tu corazón. Tristemente la iglesia no busca el reino, no busca primero el reino, busca las añadiduras, busca los bienestares, busca las condiciones especiales y los privilegios, pero no busca a la cabeza o la autoridad. Y la cabeza y la autoridad es el que tiene las verdades, para que tú y yo podamos ser bendecidos, altamente bendecidos. Dilo, altamente bendecidos. No con poco, no con cosas pocas, es con mucho más, con más y más abundancia. Y entonces, oye, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Quiero detenerme en algo. Sin esperanza y sin Dios, hay gente cristiana que anda como que si no tuviera a Dios en su vida y como que no tuviera una palabra de fe. Andan desesperanzados y siempre a la iglesia la ubican más como, ay, voy a llenarme de fuerzas y el Señor a mí me va a vacunar, me va a llenar, me va a librar de algo. No, la iglesia no fue puesta para eso. La iglesia es una atalaya que te da la palabra para que tú puedas ser instruido y puedas ser discípulo de Cristo. Ese es el primer mandamiento, ir y hacer discípulo en las naciones. No sano, pero tenemos perspectivas erróneas que nos dominan y por eso nos sentimos desesperanzados. Esto no es un lugar de terapias. Este es un lugar donde Dios se encuentra con sus hijos, porque la iglesia para eso está. La iglesia es pastoral profética, y hablo de las iglesias cristianas donde se predica Jesús. Pero cuando el Señor abre los cielos es porque es respetado el altar. Y Elías, él tenía autoridad para cerrar o abrir los cielos. ¿Por qué? Porque estaba activo en el altar. Era un hombre que no estaba pendiente de sí mismo. Estaba pendiente de Dios, estaba pendiente del plan de Dios, estaba pendiente de cumplir su llamado profético. Estaba amando la nación de Israel. Elías sentía un anhelo de que Israel despertara en los caminos de Dios. Sentía el anhelo de que Acab fuera alcanzado por las misericordias de Dios. ¿Sabías tú que Elías estaba en ese espíritu? No era un juicioso, esos que... ay, Israel, por eso te pasan las cosas, ignorante. No, no era así, era amoroso. El hombre estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces comenzaba a trabajar la palabra profética, y cuando vio a Israel, dijo: Señor, no lo voy a ver en la carne, lo voy a ver a través de tus ojos. Y le dijo el Señor: pues es tiempo de que declares la palabra que está escrita en la ley. Ese pueblo está en infidelidad, por eso los cielos están cerrados. Y durante 3 años y 6 meses no se abrió el cielo para que lloviera. Eso significa, ¿no?, el cierre de los cielos. Ahora, nosotros entendemos que la visión del reino es sobrenatural y las lluvias del cielo son sobrenaturales. No es como que estuvieras en San Miguel en el máximo, 42 grados, sol de mediodía, tomando ese fresco que tú dices: quiero 3. ¿Qué es lo que toman? Los migueleños no están acá, ¿verdad? No visito a nadie de San Miguel.
Han ido a San Miguel, han saboreado algunos de esos frescos tan famosos. Fresco, estoy hablando de algo de fruta y que esté heladito. No. ¿Cómo? Ensalada. Oh, famosa ensalada salvadoreña. Pero no, eso no te va a apagar el calor. Hay quienes creen que cuando llueve en San Miguel entonces se abrieron los cielos, pero necesitamos separar lo natural de lo sobrenatural para entender lo que estamos disfrutando de Dios, o por lo menos estamos llamados a disfrutar. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. La sangre de Cristo nos hace cercanos. Ahora, solo es porque recibimos perdón y la sangre de Jesús nos limpia. ¿Será eso el significado de la sangre de Cristo? No, es más amplio. La sangre de Cristo significa linaje. Tiene que ver con la paternidad de Cristo, porque Él te engendró en aflicción y en prisión y te dio a luz a través de la visión de la muerte y la resurrección. Estas cosas parece que hay cristianos que dicen: ya se metió en profundidad, yo venía por una palabra hoy. No vas a poder superar tus problemas. Vas a tener una voz pastoral y quien te dirija debe dar cuentas a Dios. Por eso conocer la palabra acerca de nuestra salvación es realmente convertirnos en una iglesia evangelista. Una iglesia que presenta a Cristo y la presenta con propiedad, la presenta con autenticidad, la presenta con gobierno. Dice: esto yo lo sé. Y así lo dice la palabra de Dios. No hablas tus propias cosas, tu propia imaginación no está hablando ahí, tus propias opiniones. No es como que, mire, yo tengo una idea diferente. La sangre de Cristo es algo que yo no le vaya a decir a nadie. Yo tengo un botecito en mi casa y el Señor me dio un sueño que yo entintara agua y en mi rojo. Y cada vez que yo me siento culpable, yo veo ese botecito y yo recuerdo que Jesús murió por mí. No hagas eso. No lo hagas. No lo hagas. No lo hagas. No tienes necesidad de esas cosas. La sangre de Cristo es un mensaje. Es un mensaje garantizando que tú y yo estamos emparentados, porque somos hijos de Dios a través de recibir a Cristo como Señor y Salvador. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? La palabra dice en San Juan capítulo 1 verso 12 que todos los que lo recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios. La sangre entonces tiene que ver con un linaje, tiene que ver con una capacidad nueva. Te filtran la sangre, te depuran, te rompen maldiciones ancestrales. Ya no vas a padecer la dentera porque tu papá comieron uvas agrias. Es un proceso de liberación, no de la sangre de Cristo. La aplicación no solo es por perdón y conciliación, es por linaje, amigos. Como águilas todavía el pico les tiene que crecer. Ese pico representa mensaje. La sangre es una revelación. Es la manera de Dios de decirnos: los voy a volver cercanos. No solo es porque Cristo ahí está y lo reconocemos que murió más en este tiempo que en nuestra historia, cultura, por la iglesia que ya definimos como universal. La iglesia católica habla de la cuaresma. Es porque el mensaje de Cristo realmente es el mensaje central de la palabra de Dios. El mensaje de la sangre de Cristo tiene que ver con limpieza, con restauración y con equipamiento. ¿Cómo vas a representar a un Cristo que es glorioso si estás tú en debilidad, enfermedad, abatimiento, tribulación? Y cada vez que yo te veo es un nuevo conflicto. A ver, a la que ve en mi mano. ¿Sabe por qué hay tanta ignorancia y mezcla en el pueblo? Porque no se ocupan del reino. No se ocupan de la verdad de la palabra del Señor acerca del pacto y la ciudadanía. Siempre están buscando las migajas que caen de la mesa. Por eso nosotros tenemos derecho a comer de lo que produce la fe. El justo por la fe vivirá. La fe produce resultados, amigos. Yo les puedo contar de las últimas cosas que la fe me ha producido, pero yo no quiero echarme más luz. Usted es el que necesita ver obras de su fe
basado en la fe de Jesús. Una fe creativa, una fe que dice: aquí están los resultados. Tú le dices: Señor, quiero estar más cerca de ti, y empiezas a tener una experiencia de escasez, pero te va a mostrar la gloria. No, si es que estás cercano. Tú quieres que no se te mueva nada, ni una pestaña. Te va a mover hasta la última hebra de tu cabello para que lo reconozcas como poderoso. Yo cuido de ti. Y tú lo puedes decir: Él cuida de mí, amigo. Pero en el fondo tú dudas. En el fondo tú dices: ¿será? Para estar completamente dados a la fe necesitamos ser convencidos por Dios. Si tú te entregas al Señor, tú vas a pasar a otro plano de vida. Si tú recibes esto en el alma se queda, y no es más que un concepto de tu religión. Pero Cristo es espíritu que da vida. Cristo está en tu espíritu. Cristo mora allí. Si Cristo solo es palabra o concepto, estamos perdidos. Pero Cristo es poder. Dígalo conmigo: Cristo es poder. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Y usted que vive en pleito con los israelitas, vive criticando al gobierno de Israel, que si estos israelitas cambiaran, que esos judíos que gobiernan Estados Unidos, que los judíos esto. Usted habla de los judíos, si son sus parientes a nivel profético, algo hay con ellos. Hay quienes ahí son malos y perversos, por supuesto, no son una nación santa, pero hay que respetar el pacto. Dios trató un pacto con ellos y nos estableció a nosotros una ruta en ellos, porque nosotros estábamos en los lomos de Abraham, y Abraham por nosotros también obedeció a Dios. Y la fe de Abraham es una fe que nos mueve a hacer, nos mueve a emigrar, nos mueve a establecer algo nuevo, nos mueve a progresar. Esa es la fe de Abraham. Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Hoy los modernos evangélicos dicen: deme más. En el alma, deme más. El alma nunca se va a llenar. Por eso Cristo te vino a despertar tu espíritu y a callar la voz de un alma contaminada por el egoísmo. Oye, estamos ya cerrando. Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. Esta palabra parece estar retirada de muchas iglesias. A Israel lo ven desde allá, o les gusta el símbolo de la estrella de David, que la menorá es algo más que humano. Han ido a Israel cuántas veces. Eso no te hace más espiritual. Pero lo que te vuelve una persona dinámica como cristiano, caminando en el pacto y la ciudadanía, es conocer las leyes del reino. Porque Jesús, cuando llegó a Israel, no les dijo: ustedes son el reino de Dios. No, dijo: si yo echo a los demonios por el dedo de Dios, el reino ha llegado. Así que no confundas a Israel con el reino de Dios. Tampoco iglesia es el reino de Dios. El reino es una visión de un gobierno que está allá arriba, que influencia a nuestro gobierno personal, familiar, a todo lo que concierne eso, e incluso influye en los montes o gobiernos de este mundo. Reino, hablar de reino es hablar de una dimensión donde hay poder en abundancia, pero hay rectoría. Significa que tú tienes que cumplir, yo tengo que cumplir condiciones para que ese reino nos pueda alcanzar. La iglesia es donde nos reunimos y tratamos las verdades, pero hablar de reino es hablar de poder que desciende de lo alto. Oye, esto está más allá de lo que los pentecostales han predicado sobre hablar en lenguas y decir que el Espíritu vino y hablaron en lenguas y entonces eso es poder. El poder realmente es el gobierno que se revela en el Espíritu. Así es. Por eso quiero hacer un alto, y esto ya es el final. Derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Cuántos han corrido cuando han leído esta palabra porque no la entienden? Sí, es que ¿cómo? A ver, otra vez. Cuando yo viví esta palabra, Dios me llevó a Israel, literalmente. Yo viajé, pero entré en ese camino de Jerusalén y dije: aquí hay algo tan especial. Y como yo fui llamado a orar e interceder, ya había enfrentado
la penumbra y la sombra de muerte de Ámsterdam, y tuve que estar orando fuerte. Y había pasado por ahí, por Egipto, pero cuando llegué a Jerusalén dije yo, esta es mi fe, aquí allá. Y subo al Monte Carmelo y empiezo a hablar en unas lenguas que parecía una metralleta de las perfectas. Y me subo a una roca y declaro, Cristo es el Señor. No, yo andaba bien sintonizado. Yo he sido universitario, he sido loco de andar creyendo cualquier cosa que se me dice. Todo pasó por la integridad para que yo hiciera lo que hice. Siempre he sido muy cauto en el fanatismo y el emocionalismo, pero si algo viene del Espíritu Santo yo lo respeto y no hablo de eso, sino con respeto. Y cuando estaba haciendo lo que hice, había gente alrededor mía sintonizada con el Espíritu de la palabra de Dios. Pero la gracia de Dios es tan potente, diga, la gracia es de poder, que vamos a estudiar esto de ambos pueblos hizo uno. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que yo tomara una palabra que le corresponde a Israel y que esto, bandera, tiene que ver con identidad, con territorio libre. Hay gobierno en esta iglesia y se representa a través de una bandera que son los tesoros del mar. Por eso ocupamos el amarillo y el celeste, hablando de los tesoros de las naciones que entran a ser poseídos por los herederos de Dios. Eso significa esta bandera. No la pongo aquí por azul porque me gusta el azul. Tiene un significado. ¿No la ves? Esto es tela. Pero el significado cubre entonces la escuela de la fe que estamos tratando. Porque es una revelación. Yo creo en eso. Por eso yo te hablo con tanta seguridad. Pastor, yo quisiera que usted me diera clases privadas a ver cómo hace, qué técnico ocupa. Yo jamás te voy a hacer eso. Jamás te lo voy a cumplir. Porque esto no es mental, esto tiene que ver con tu fe, tratando la fe de Jesucristo con respeto. ¿Sí? Entonces, en la cruz hay poder, en el sacrificio de Cristo hay poder. Quisiera que pensaras en el manto, quisiera que pensaras en el Dios que te ama y el Dios que te llamó a ser prosperado. Ponte de pie, vamos a orar.